Buenos días, hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez con ustedes aquí después de varios domingos, de varias semanas que no pudimos hacer la grabación. Pues les informo que no solamente el agite de las fechas decembrinas, sino también nos llegó el COVID a la casa. Muchos de ustedes lo saben, por supuesto. Primero fui yo que empecé con los síntomas y a pesar de que di en la primera prueba negativo, ya en la segunda di positivo, luego también mi esposa, mi hija menor con su esposo, el otro esposo de mi hija mayor. Así que todavía me ha quedado un poquito de tos a mí. Yo quizás fui uno de los peores en la casa porque la doctora me diagnosticó una neumonía también en el pulmón izquierdo y eso por supuesto fue lo que más nos alarmó. Pero gracias a Dios el proceso de medicina y de cuidados caseros me ayudaron mucho. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando por mí y por la familia. Le agradezco mucho su oración. Pero aquí estamos otra vez listos ya comenzando el año 2022 para aprovechar este hermoso libro que tenemos delante de nosotros, como es el libro de los Hechos. Yo espero que hayan visto la introducción, la hayan aprovechado. Si se les olvidó ya, quizás puedan echarle un pequeño repasito para ponerse al día y así comenzar juntos el proceso de estudiar este gran y hermoso libro de los Hechos. Gracias a Dios por su cuidado. En la iglesia también mucha gente estuvo contagiada de COVID, todavía algunos lo están pasando. Oramos por todos los que están enfermos sin necesidad. Repito, ahí me queda un poquito de tos que estoy tratando de eliminar. Disculpen ustedes la tos de vez en cuando. Tengo el agüita aquí cerca por si acaso me ataca un poco más tomarla. Vamos a orar entonces, darle gracias a Dios por este nuevo año. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias por todas las cosas que Él nos ha dado el año pasado. Y sabemos que Dios va a obrar también grandemente en este próximo año también. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de este nuevo año que tú nos das para vivir delante de ti, Señor, sabiendo que el tiempo está en tus manos, que tú eres el mismo ayer, hoy y mañana, y lo seguirás siendo. Gracias por todos estos días de Navidad y de Año Nuevo. Gracias por tus cuidados de salud que nos has impartido a todos nosotros y le sigues impartiendo a muchos hermanos allá en sus casas que también están padeciendo esta enfermedad del COVID. Guárdanos, dirígenos en todo. Permítenos ahora enfocarnos en tu palabra es la verdad. Y que podamos proclamar esa verdad contra viento y marea en todo momento y en todo lugar. Dirige este tiempo, Señor. Usa mis palabras, usa tu palabra para hablar al corazón de cualquier hermano que lo necesite. Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo, siempre. No seamos nosotros, sino tú, Señor, como único merecedor de la honra y la gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos entrando entonces a la segunda clase después de la introducción del libro de los Hechos. Recuerda que estamos estudiando Hechos 1 al 8. Voy a leerlo para ustedes y así vamos a hacer esta explicación inicial. Bueno, ya estamos introduciéndonos en el tema ya, por supuesto. Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1, versos 1 al 8. De los Hechos de los Apóstoles. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora vemos otra vez, ya hablamos de Lucas como escritor en esta parte inicial del prólogo, una introducción muy histórica, muy puntual, donde él le habla de ese primer tratado que ya lo habíamos leído antes y por supuesto habíamos dicho que el receptor era Teófilo. En algunas versiones usa una palabra que es excelentísimo Teófilo. Ya dijimos que ese término o ese nombre Teófilo tiene que ver con una concepción de amigo de Dios o amado por Dios. Allá si vemos Lucas al principio del Evangelio, también vemos a Lucas refiriéndose a este mismo señor llamado Teófilo. Dice que era una persona de importancia, lo podría ser de gobierno. En ese tiempo los libros se dedicaban a personas muy importantes y ese término excelentísimo se hacía como una cortesía. Pero lo importante, por decir así, del libro es lo que Lucas le escribe. Quiero hablarte de todo lo que Jesús siguió haciendo. Al principio en Lucas le habló de lo que hizo con sus apóstoles, pero ahora era la continuación de aquel libro y este segundo libro, por decir así, lo siguió presentando o haciendo lo que él siguió enseñando, haciendo o lo que continuó pasando, especialmente después de esa palabra ascensión. Por eso Lucas quizás usa la palabra todos en este sentido de una manera un poco general, para decirle, me imagino que no podía contar todo lo que estaba pasando, porque al fin y al cabo eran muchas cosas las que estaban sucediendo. Pero ahí al principio empieza a decirles, especialmente en el versículo del 2 al 8, le empieza a hablar de enseñanzas e instrucciones. Prácticamente habían pasado 40 días desde su resurrección hasta ese momento de la ascensión y Jesús había enfocado su ministerio en la verdad del Evangelio. Por eso lo dice de ahí desde el versículo 12 en adelante, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido. Y siguió diciéndole sobre esa verdad del Evangelio que él quería hacer y darle esas instrucciones a los apóstoles. Instrucciones o mandamientos u órdenes, como lo vamos a ver en el 4, 5, 6, 7 y 8 específicamente. Les dice claramente, no salgan de Jerusalén. Y les habla luego de predicar el Evangelio hasta los confines del mundo. Aparentemente esas fueron las dos órdenes concretas. No salgan de Jerusalén hasta que llegue sobre ustedes el poder, el del Espíritu Santo, y luego sí me serán testigos. Fueron instrucciones dadas, como ya leímos también ahí en esa primera parte, en el versículo 2, fueron dadas a través del Espíritu Santo, fueron dadas por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y eso realmente establece un principio desde este primer inicio del libro de los Hechos, donde el énfasis es todo ministerio cristiano depende exclusivamente de la actividad, de la obra y el poder del Espíritu Santo. Ese es el principio que Jesús está estableciendo en ese versículo, ¿verdad? Todo ministerio cristiano depende exclusivamente de la actividad, de la obra, del poder del Espíritu Santo. Por eso lo vamos a seguir viendo en otros énfasis que vamos a hacer en la siguiente clase. Disculpen la tos, voy a seguir tosiendo de vez en cuando, pero no quiero posponer más esta clase. Espero que no les moleste mucho. Por eso ya en el versículo 3 habla de las apariciones de Cristo. Y lo dice como que fueron la prueba irrefutable. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Las apariciones de Jesús no eran casuales ni eran como etéreas, ¿verdad? Eran apariciones donde exclusivamente se podía dar prueba de su resurrección. Y se empezó a presentar, Cristo mismo empezó a presentar el reino de Dios como la clave o la clave de su predicación, pero basado específicamente en su resurrección. Si ustedes van conmigo a Hechos 17:31, vamos a ver esa referencia otra vez hecha en este pasaje. Hechos 17:31. Aquí lo tengo para ustedes, donde él dice, donde se está narrando, ¿verdad? Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia,
por medio del hombre que ha designado. De ello hará la prueba a todos a levantarlos de entre los muertos. Por supuesto, ese hombre que ha designado es Cristo Jesús. Y la prueba de esa designación o la prueba de esa verdad es la resurrección de entre los muertos, como Cristo lo estaba presentando y como los apóstoles lo estaban testificando y concluyendo. Por eso la clave, de la predicación de los apóstoles eran testigos visuales y palpables de esa resurrección. Por eso le habla de muchas pruebas convincentes. No eran pruebas casuales o etéreas, ¿verdad? Pero ahora también en ese versículo 3 en adelante empieza a hablarles sobre el reino de Dios. Un reino o gobierno de Dios que iba a convertirse en la clave para la enseñanza que ellos iban a continuar. Tanto así que empieza, así hablando del reino, en ese mismo versículo 3 en adelante, y termina ya al final del capítulo 28 de los Hechos, termina con el mismo tema. Si ustedes van conmigo a Hechos 28, 31, ahí dice: y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Así que el tema del reino de Dios va a ser clave en toda la explicación o los acontecimientos del libro de los Hechos. Porque hay una gran conexión ahora entre la iglesia que se estaba empezando a fundar, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo. Hay una gran conexión con ese reino de Dios que Cristo está explicando. Si ustedes quieren ver esa conexión, vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, los versos 18 y 19. 16, 18 y 19 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un pasaje que nos habla de esa conexión ahora entre lo que es la iglesia de Cristo en la tierra y lo que es su reino. Recuerden, el reino de Cristo, la Biblia nos enseña, según todos los evangelios, que el reino de Dios empezó como un acontecimiento desde que empezó la vida de Cristo Jesús, allí en el pesebre, el rey naciendo en un pesebre, pero todo su proceso de vida, muerte y resurrección. Y habla de ese total cumplimiento del reino cuando Cristo vuelva como juez, como rey, y eso lo vamos a ver un poco cuando estudiemos el capítulo 2 de Hechos, especialmente 14 a 41. Repito, el reino de Dios entonces, el reino de Cristo, el reino de Dios, empieza, por decir así, a establecerse en la tierra con el nacimiento y vida, muerte y resurrección de Cristo, y continuará estableciéndose hasta el mismo retorno de Cristo como juez y como rey. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso cuando hablamos de los versos 4 y 5, presenta esa crucial promesa del Espíritu Santo. Lo leo para ustedes el 4 y el 5, ¿verdad? Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado Juan. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y les habla de esa hermosísima promesa. Esa palabra bautizo o baptizón en el original, ¿verdad? Significa o sumergir en algo o bañar con algo. Tiene muchos otros significados, por cierto, de acuerdo al uso, a la ocasión que se le está dando en ese momento. Puede ser lavar o purificar un objeto para un uso exclusivo. O también a veces puede ser una profunda experiencia espiritual, como en el caso de Marcos 10, 38, que habla de ese bautismo de Jesús, que no tiene que ver nada con el agua, tiene nada que ver bien con el experimentar ese sufrimiento fuerte
que el mismo Jesús experimentó y que muchos de sus discípulos, por cierto, después experimentaron. Aunque yo sé que esa palabra bautizo a veces ha sido muy mal usada en diferentes maneras, pero a veces, por ejemplo, en Lucas 24:49, también se refiere como revestidos o revestidos del Espíritu Santo. Y allí en el Hechos 1:8, que vamos a leer en un momento, habla de que ese Espíritu Santo les dará poder y llenura de una experiencia plena con Dios, de una plena experiencia con Dios, o una plenitud de Dios, por decirlo así. Por eso estamos estudiando versículo por versículo. La siguiente clase, después de esta, iremos otra vez un poco con más detalle con cada uno de ellos para sacarle, por decir así, un poco más la carne, ¿verdad? Pero nos encontramos luego con el versículo 6, que quizás algunos dicen pudo haber producido un poco de tristeza en el corazón de Jesús. Porque el versículo 6, los discípulos, a pesar de estar oyendo lo que están oyendo, se desvían un poco en su respuesta. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? La famosa pregunta sobre ese tema del reino de Israel, ¿verdad? Y les habla y por eso quizás Jesús se siente un poco triste, porque está hablando del reino de Dios, de los confines de la tierra, y los discípulos siguen localizados en un sitio, en un lugar, en un tiempo exacto. No han podido captar todo lo que Dios les está diciendo. Es el tiempo de la restauración del reino de Israel, y el énfasis de Jesús estaba haciendo el reino de Dios. El énfasis de los discípulos estaba haciendo el reino de Israel, de su propio país, de su propia comarca, por llamarlo así, ¿verdad? Y quizás una confusión doctrinal sobre el reino. Habla de restaurar ese reino, de restaurar lo que ya teníamos. Podemos tomar lo que teníamos antes, de allá con el famoso reinado de David, de los otros reyes, de Salomón y todo esto. Hablaba de un reino muy político, muy territorial. Ese reino de Israel era un reino muy nacional. Y ellos lo estaban esperando, pero que fuera ahora, que fuera ya. Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy clara y muy específica cuando Él les dice en el verso 7, no les toca a vosotros. Es un asunto del Padre. Y ya Jesús lo había dicho mucho antes a ellos. No os toca a vosotros saber las cosas que Dios tiene en su corazón. Si ustedes van conmigo a Mateo 24, van a ver que en varias ocasiones Jesús mismo se los recuerda, ¿verdad? Mateo 24, verso 36, el primero. Jesús mismo se lo recuerda desde ese momento. 36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ya se lo venía diciendo Jesús hace tiempo. Mateo 24, 42. Por tanto, manténgase despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. No lo saben. Y más adelante, 44, se los repite, ¿verdad? Pero eso también ustedes deben de estar preparados. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ya lo había dicho muchas veces Jesús, no os toca a vosotros. Sin embargo, la preocupación por su reino local, por su reino territorial, por su reino político, por supuesto permanecía en el corazón de estos discípulos que por supuesto eran judíos. Por eso Cristo les hace ese énfasis importante. No os toca a vosotros saber estas cosas. Es un asunto del Padre. Claramente lo dice Jesús y no lo deja más a duda, ¿verdad? ¿Cuál debe ser su verdadera preocupación? Y por eso entramos ahora en el conocido y famoso versículo 8, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Cristo le dice, esto es lo que a ustedes les debe interesar en este momento y por los próximos 20 y tantos siglos. Dejen de preocuparse por un poder político, por un poder territorial, por un poder local, por un reino nacional. Preocúpense porque ahora este reino de Dios, a través de su predicación, pueda llegar hasta los confines de la tierra. Preocúpese por ese poder espiritual que les estoy hablando. Preocúpese por esa llenura, plenitud del Espíritu Santo, por ese bautismo del Espíritu Santo. Él los va a capacitar
para que sean sus testigos. Esto es lo importante para ustedes ahora en este momento. Y prácticamente en estos pequeños versículos del 1 al 7, le da casi al 8, le da casi todo el bosquejo del libro, ¿verdad? Le habla sobre el capítulo, todo el resto de los que vamos a seguir leyendo en Hechos, está casi concentrado en ese pequeño verso de Hechos 1:8, porque los capítulos de Hechos 1 al 7 habla de todo el trabajo hecho en Jerusalén por los discípulos. Los capítulos 8 al 11 prácticamente habla de lo que sucedió en Judea y lo que sucedió en Samaria, y el resto de los capítulos 12 en adelante habla de lo que pasó hasta llegar a Roma, que prácticamente en aquel tiempo eran los confines de la tierra para ellos. Recuerda que estaba dentro del Imperio Romano. Pero la clave del testimonio que Jesús les estaba pidiendo a ellos era: concéntrense en esto, es lo importante, y dejen de pensar en otras cosas que no son para ustedes. Por eso en ese mismo capítulo 1, el verso 21 y 22 le dice: por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba tanto en el tiempo de Cristo, cuando Cristo el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús lo llevó al cielo. Ellos necesitaban sustituir a Judas, pero le dice: uno que haya presenciado esto, uno que haya visto, era lo que estaban necesitando. Por eso, este libro de los Hechos, aunque en español yo sé que se habla del Hecho de los Apóstoles, el nombre en inglés básicamente es Hechos, y algunos lo relacionan mucho con Hechos del Espíritu Santo, porque es lo que la iglesia logra por medio del Espíritu Santo, con hechos muy objetivos, ¿verdad? Como lo está diciendo ahí el capítulo 3, hechos concretos, muchas pruebas convincentes. No se inventaron las pruebas, no se creyeron las cosas, eran hechos convincentes lo que estaba pasando. Además, enfoca la enseñanza acerca de ese reino, y por supuesto vamos a seguir estudiando mucho más durante todo el libro sobre el reino de Dios. Pero hay una experiencia aquí muy objetiva. La resurrección de Cristo fue algo palpable para ellos. También entra lo que podríamos llamar una experiencia subjetiva, cuando habla de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, porque incorpora ese poder del Espíritu Santo, la parte subjetiva, por decir así, donde Él les habla claramente que sucede allá en el día de Pentecostés, y lo vamos a ver cuando lleguemos a su época. Pero dice Pablo en ese momento: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha puesto, ¿verdad? Y les habla de ese Jesús. A ese Jesús que ustedes vieron, muy objetivo, a ese Jesús le ha dado la gloria. Y la respuesta, por supuesto, del pueblo, donde le preguntaron qué podremos hacer, le dice: arrepentíos y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. La iglesia primitiva manejaba muy bien estas dos ideas, lo concreto que habían visto y esa experiencia nueva ahora con el Espíritu Santo que los capacitaba para ir con poder. Por eso toda esa enseñanza en esos primeros versos, la enseñanza era muy puntual. Jesús estaba preparando a sus discípulos, dándole muchas enseñanzas. Les estaba capacitando fuertemente en esos últimos 40 días para lo que había de venir. Y aquí es que encontramos otro principio importante para nosotros el día de hoy. Recuerden el principio que les dije primero: todo ministerio cristiano debe tener como base la obra, el poder del Espíritu Santo. El segundo principio que encontramos aquí es que todo avivamiento espiritual incluye un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Y esto tiene que ser clave y tiene que ser repetido cuantas veces sea posible repetir. Todo avivamiento incluye un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Como algunos dicen, primero una mente iluminada y luego un corazón ardiente. Si ustedes quieren ver un pasaje bíblico donde esto sucede, pueden dedicar un poquito de tiempo para leer Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, la historia del rey Josías. Si queremos prepararnos, por decir así, para el avivamiento cristiano, debemos ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Y es la experiencia de Josías en aquella época repito la cita, Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Ahora, hablando de ese bautismo del Espíritu Santo,
Ya dije hace un momento que estábamos hablando de una enseñanza que alude a una experiencia o la plenitud del Espíritu Santo. A veces no es fácil distinguir y esto ha creado muchas discusiones entre muchos grupos. La experiencia de los discípulos fue ahí en los Hechos, prácticamente era irrepetible de ahí en adelante. Nosotros, por ejemplo, no hemos visto a Cristo resucitado, no lo hemos visto y era un requisito básico para los discípulos que iban a seguir predicando, que iba a seguir adelante, ¿verdad? Otros también lo habían visto, pero a veces esa idea de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo ha causado entre muchos cristianos mucho desacuerdo y lamentablemente es así. Algunos dicen el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo o el ser habitados por el Espíritu Santo alude a esa iniciación en el cuerpo de Cristo. Cuando yo conozco a Cristo personalmente, que mi vida es convertida, entonces en ese momento yo soy habitado, pleno y lleno por el Espíritu Santo. Otros hablan como de una segunda experiencia o una segunda obra de gracia. Y distinguen el momento de la conversión con otro momento distinto, elevando esto a una plataforma un poco más alta, especialmente estoy hablando de grupos carismáticos, pentecostales, que así lo creen y los relacionan a veces mucho también con el don de lengua. Pero lo que está diciendo, los argumentos que podemos usar para decir como creemos nosotros en nuestra iglesia, en nuestra denominación, que la llenura, la plenitud, el habitarnos por el Espíritu Santo tiene que ver con la conversión y la conversión desde el primer inicio. Podemos verlo un poco en 1 Corintios 12:13. Yo quiero verlo con ustedes porque yo sé que es un tema que puede traer un poquito de discusión entre nosotros. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Léanlo conmigo, por favor, para que vean un caso interesante ahí. 1 Corintios 12:13. Dice, Pablo hablando de la iglesia de los Corintios. Y muchos saben cuando hablamos de los Corintios qué tipo de iglesia era, ¿verdad? Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Muchas cosas en Corintios pasan eso, pero lo que estamos haciendo énfasis es que Pablo dice, todos fuimos bautizados con un solo espíritu. ¿Quiénes son todos? Los que forman parte del cuerpo de Cristo. Pablo habla de todos nosotros. Ahora, recuerden una cosa, Pablo estaba hablando ahí a los corintios. Si ustedes pueden leer el 1 Corintios 3, 1 y 2, van a ver que no eran una gente muy... Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di de beber leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se han comportado según los criterios meramente humanos? A esta es la iglesia o el grupo de cristianos a quien Pablo le dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu. No a supercristianos, a cristianos que aunque vivían como niños o como carnales, cristianos que vivían inmaduros en Cristo. Pero el Espíritu Santo precisamente lo que está haciendo es dándonos la capacidad para dar testimonio de los hechos que Dios ha realizado en nosotros. Y por supuesto que en Efesios 5:18, donde dice no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o problema, sean llenos del Espíritu Santo, lo habla como un imperativo. Aunque en ese imperativo de Efesios 5 nos dirige ahora hacia la adoración a Dios, hacia el reconocimiento de Dios. Pero sin duda, lo podemos reconocer que la llenura, plenitud, el bautismo, el ser llenos del Espíritu Santo, lo toman los apóstoles como un requisito sumamente importante para servir. Y eso no lo podemos dejar atrás. Dice en la elección de los 7, en Hechos capítulo 6, verso 3, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargue de esta responsabilidad. Sin duda
que para los discípulos de la primera iglesia reconocían que para poder servir al Señor correctamente era un imperativo, una obligación poseer y ser lleno del Espíritu Santo. Hasta ahí dejo el tema y espero después poder hacer otras aclaraciones mientras avancemos más en el libro de los Hechos. Pero hablemos también de esas reprensiones sobre que Jesús le hace a los discípulos en el versículo 6 y 7, donde habla del reino. Y es una curiosidad que tienen los discípulos, por cierto, muy común hoy también, sobre el futuro y también sobre el localismo de lo que Dios está haciendo. Ya Jesús les había dicho antes, nadie lo sabe, solo el Padre, y les habla claramente, no de Israel, le habla de los confines de la tierra, pero ellos seguían enfocados en su mirada muy corta, muy configurada, y lamentablemente esto ha sucedido hasta el día de hoy. Luego finalmente entramos a ese verso del 1.8, que algunos le llaman el verso de la Gran Comisión. Como ya dije hace un momento, es prácticamente un bosquejo de todo el libro de los Hechos completo. Hay otra forma donde también se nombra, que es en Hechos 10.42. Quiero leerlo para ustedes. Hechos 10.42. Ya casi llego. Ya llegué. Lo leo para ustedes entonces. Él nos mandó a predicar el evangelio al pueblo y a dar solemne testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios, del que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Prácticamente de varias formas el Señor les presentaba a los discípulos la misma idea. No salgan o no lo hagan en su poder. Por eso este tipo de gran comisión se nombra en los 4 evangelios. Y lejos, por decirlo así, debemos reconocer que es una actividad prioritaria de la iglesia. Prácticamente era el último mandamiento que el Señor les estaba dando. Pero ese último mandamiento se convierte para nosotros en nuestra primera preocupación, nuestra primera tarea. Por eso allá en Mateo 28, 18, 19 y 20 nos los vuelve a narrar. Y es el Espíritu Santo el encargado de llevar eso adelante en nosotros. Es el Espíritu misionero. Es el Espíritu que logra hacer las cosas. Por supuesto, repito, nosotros no vimos a Jesús vivo como lo vieron los apóstoles, pero somos llamados al mismo concepto de ser testigos. Y solo el Espíritu Santo nos puede capacitar. Por eso tenemos hoy al Espíritu Santo con nosotros, igual que lo tuvieron los primeros discípulos. Hoy somos habitados, poseídos por el Espíritu Santo y creemos lo que ellos también vieron, a ese Cristo resucitado. No solo los apóstoles, sino, si ustedes van a ver en el libro de los Hechos, que muchos otros después de los apóstoles también los seguían. Y así se hacía cada vez constantemente esta enseñanza. Hechos 8:4 también lo dice, los que habían dispersado predicaban. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Muchos cristianos siguieron haciéndolo. Bajo ese poder, para ser efectivos, debemos de conocer personalmente la experiencia de Cristo Jesús con nosotros. No podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado. Hechos 4:20. Lo leo para ustedes. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es la expresión de los apóstoles, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una experiencia verdadera con el Espíritu Santo en nuestra vida, de ese nuevo nacimiento, para poder seguir siendo parte de esa gran misión que Jesús les dejó a sus discípulos y que Jesús insistió en ellos que continuaran después de su venida. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu misionero. Y es la importancia del Espíritu Santo. Pide que regresemos y nos santifica, nos prepara, nos regenera para que experimentemos a ese Cristo vivo, ahora sí siendo testigos de Dios con poder. Así lo dijo Jesús en Juan 3 cuando hablaba con Nicodemo, que el Espíritu es quien puede tocar el corazón. No somos nosotros, no es nuestra palabrería. Nos llama a grandes desafíos el Espíritu de Dios a nosotros. Si ustedes pueden anotar ciertos versículos de estos desafíos, Hechos 4:8, Hechos 4:31, Hechos 6:10. Nos imparte denuedo para hablar o fuerza para hablar.
el Espíritu Santo no solo nos capacita, sino nos lleva a desafíos, nos da fuerza para hablar, nos anima a creer. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Nos anima a creer. Nos da la palabra al momento necesario. Pueden leerlo en Marcos 13:11. Nos da la palabra correcta para hablar. Nos mantiene en la doctrina, algo muy importante que vamos a revisar en la próxima clase, por cierto. Nos mantiene en la doctrina. Si ustedes pueden ver en Hechos 15, 28 y 29. Repito, para la hermana Gladys, que siempre me regaña porque digo muy rápido la cita. Hechos 15, 28 y 29. Por eso la misión y el ministerio cristiano solo puede llevarse a cabo a través del poder del Espíritu Santo. Cuando tratamos de hacer la obra cristiana sin el poder, sin la llenura, sin la plenitud, sin el bautismo, sin el poder del Espíritu Santo, prácticamente deshonramos a Dios, porque estamos tratando de hacer la obra de Dios con nuestro propio esfuerzo. Bien, hermanos, hasta aquí llego por este momento con esta clase. No ha terminado, vamos a seguir la segunda clase, que es un poquito más extensa, por cierto, sobre este mismo tema, para que podamos exprimir bien la enseñanza de este pasaje. Espero que haya sido de bendición. Como siempre les digo, si algo sirvió, aprovéchenlo. Es del Señor. Si algo no les sirvió, deséchenlo, que es mío. Y si como es mío, no vale mucho. Dios les siga bendiciendo grandemente, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Dios quiera que este año que está comenzando, continuemos día a día aprendiendo del Señor y siendo los testigos que Dios quiere que seamos en este mundo completamente hostil a Dios mismo. Dios les bendiga, muchas gracias. Padre, qué bueno poder compartir tu palabra y saber que es tu Espíritu Santo quien la lleva, quien obra en los corazones. No son mis convicciones, no son mis ideas, es tu palabra. Y así pedimos, Señor, que lleve el fruto correcto en cada corazón. Bendice a mis hermanos que están escuchándolo donde quiera que estén. Algunos están en los Estados Unidos, otros fuera de los Estados Unidos. Que tú sigas usando esto, Señor, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Hasta la próxima.